Bueno, buenas noches. Ahora sí, estando todos y todas, bienvenidos a una nueva conversación sobre la coyuntura política. En este interín en el cual hemos estado buceando a través de los cuadraditos, hemos presentado a los expositores, lo veo a Edgardo Moca, a Amado Vudú, a Silvia Rosqués, a Pablo Fondevila, a Ricardo Aronskin, a José Mazzoni. También veo a nuestros habituales amigos expositores, lo veo a Rocco Carbone, a Américo Cristófalo, al profesor Mario Toer. Tenía, bueno, hecha esta presentación protocolar, quería presentar la charla de hoy, bueno, anunciando una cuestión que comenté hace unos minutos. Nuestro invitado de hoy es el psicoanalista y escritor y un amigo de la casa, Jorge Alemán. Bueno, vamos a conversar sobre la coyuntura política nacional, regional, sobre los últimos sucesos que tuvieron lugar en la elección comunal en Madrid. Así que bueno, Jorge, querido, el gusto de poder contar nuevamente contigo. También tenemos otro invitado especial, estoy hablando de Ciro Aniquiarico. Ciro es abogado penalista, recibido en la Universidad de Buenos Aires, especializado en seguridad pública y derechos humanos. Ha sido abogado querellante de víctimas por la masacre de Budge y representante en juicios de lesa humanidad de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación. Así que bueno, esperemos por ahí escucharlo en este encuentro o en los venideros. Pero bueno, hecha la presentación y dejando de hablar, quería darle la palabra inicial de este encuentro a Edgardo Moca, quien va a comenzarlo. Edgardo, querido, adelante. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Voy a ser muy económico en la utilización del tiempo porque se nos pasó un ratito en estos preparativos y porque el interés colectivo es escuchar las reflexiones de Jorge. Yo quería simplemente decir por qué me parece a mí que es muy importante el tema sobre el que va a intervenir Jorge y la conversación sobre lo que diga Jorge, porque yo creo que el acontecimiento de las elecciones madrileñas es un hito que pone un nivel de interrogante sobre un proceso político que allá por 2014, en España y también en Grecia, apareció como una especie de faro iluminador de lo que muchos pensábamos. Yo creo que yo sigo pensando, pero con menos certezas que antes, que era la expresión de una ruptura, de un nivel de crisis de un sistema político europeo que desde los años 80 había pasado a la lógica de un bipartidismo oscuro, digamos, donde derechas, centro derechas, como se empezó a usar, y centro izquierdas, se disputaban duramente las posiciones parlamentarias y por lo tanto de gobierno en los regímenes parlamentarios, eh, poniendo en escena una especie de diferencia que en la práctica de los gobiernos no era tal. Es decir, el giro de la socialdemocracia hacia la docilidad con las políticas neoliberales y la dificultad de encontrar a la izquierda de la socialdemocracia puntos de apoyo, puntos de referencia, hacían de la política europea una expresión del éxito de la revolución neoliberal que estalló, a pesar de que viene de la década del 70, estalló en 1989 en oportunidad de la crisis del campo socialista, la crisis de la Unión Soviética. Yo quería decir que en esa ocasión, la expresión del 15M, que después se convirtió en Podemos, y el salto pegado por una izquierda no ortodoxa, la Syriza en Grecia, fue un momento de acumulación política muy impactante. Yo tuve oportunidad en aquel momento de tener algunas conversaciones con dos compañeros que me produjeron una extraordinaria buena
buena sensación con Juan Carlos Monedero y con Íñigo Errejón, en aquel momento en la revista Umbrales, que hacíamos en ese tiempo. Y es interesante porque siendo un fenómeno europeo tenía una implicancia para nosotros muy fuerte, porque el discurso, la modulación del discurso político de esos compañeros y de lo que venía de Grecia, tenía sin duda la impronta de los fenómenos de América Latina. En el caso de Podemos, muchos de sus cuadros jóvenes habían estado colaborando con los gobiernos de Chávez y el gobierno de Evo Morales, y tenían el entusiasmo temprano por la obra de Ernesto Laclau, por la idea del populismo como variante de construcción política de las izquierdas, un poco reveladora de las grietas que dejaban las viejas izquierdas socialdemócratas. Personalmente sentí una gran seducción por ese fraseo, por esa manera de presentar las cosas, y esa seducción estuvo acompañada por éxitos muy importantes, ¿no? Porque en Grecia se llegó a tener la mayoría y a ganar las elecciones, y por lo tanto ser gobierno. Con mucha rapidez eso fue diezmado por una actitud directamente frontal de los grandes centros de poder económico y financiero mundial, que se dieron a la extorsión del proceso griego y terminaron doblándole la mano a un proceso que tenía una promesa en su interior muy, muy potente. En España la historia siguió, hubo lo que ocurre siempre cuando un movimiento nuevo tiene que dar cuenta ya no de su aparición, sino dar cuenta del proceso de su afirmación, de su consolidación. Es decir, la política tiene ciertas condiciones, ciertas etapas en las cuales de la formulación que suele ser atractiva, que suele ser seductora, hay que después convivir con el día a día de la política y con la dureza que tiene, sobre todo en estas épocas. Yo creo que en todas las épocas, pero seguro que en esta la tiene, la posibilidad de generar una alternativa clara al neoliberalismo, que de eso estamos hablando. La historia siguió, el grupo Podemos tuvo unas fuertes tensiones internas, divisiones internas, y una parte importante de su composición dirigencial acordó, digamos, un gobierno de coalición con el Partido Socialista. De alguna manera las elecciones de estos días constituían un test para la afirmación o no de esa línea política. Y sobre todo para una presencia independiente de Podemos en relación a un partido socialista obrero español. Jorge me va a corregir seguramente algunas de las imprecisiones que tiene esta breve ponencia. Un partido socialista obrero español, digamos, con una postura dirigencial más parecida a una izquierda que por lo menos plantea desafíos al neoliberalismo, mucho más que la que tenía en otras épocas, ¿no? Pienso que hubo una gestualidad diferente en el Partido Socialista, que además eso facilitó la generación de esa coalición. Los resultados electorales no los voy a comentar, seguramente Jorge va a decir lo que es importante de esto, pero el hecho es que estamos en el medio de una profunda pregunta en el mundo de la izquierda europea. ¿Qué pasó con eso? Siendo eso lo que traté de explicar de modo un poco rudimentario, pero siendo eso el nacimiento de una generación política con ideas nuevas, abierta al mundo, en diálogo con América Latina y los países en desarrollo, como pocas veces habíamos vivido de los grandes partidos europeos, digamos así, del 80 en adelante. Todo eso parece haber entrado en una etapa difícil. Por otro lado, seguramente Jorge se va a internar en otros territorios que tienen que ver no solamente con una coyuntura y con una situación particular de una elección, sino con problemas de la subjetividad
de la subjetividad de masas en esa parte del mundo, atravesada también por la pandemia sus nuevos desafíos, ¿no? Es decir, yo creo que también es hora en algún momento de hacer un pequeño balance de lo que fue el curso de la discusión política en los primeros días, en los primeros meses de la pandemia, donde aparecieron reflexiones sumamente atrevidas, digamos, que pensaban el tema del coronavirus en términos de época y que auguraban cierto desarrollo, en mi opinión, un poquito fraseado de un poco de modo mecanicista, en el sentido de que la pandemia estaba marcando un principio y un fin, el fin de una era, digamos así, globalista neoliberal, y un principio de algo que, bueno, algunos llamaban nuevo comunismo o con formulaciones muy audaces. Tampoco es cuestión de dar por cerradas las preguntas que nos hicimos y que se hicieron en esos días, porque todo es un proceso abierto, y yo de lo que parece que hay que estar seguro es de que la pandemia no terminamos todavía de apreciar sus consecuencias, porque estamos viviendo su, su desarrollo, digamos, ¿no? Es decir, la pandemia terminó en esto, es un poco atrevido, un poco tan atrevido como las imaginerías de sociedades futuras que en ese momento tuvieron lugar. Entonces, yo todo esto lo digo no para ponerle un corset a la intervención de Jorge, porque lo mejor que nos puede pasar esta noche es que Jorge se sienta absolutamente libre en términos de temario y utilice esta propuesta que hizo la organización de estas actividades, lo utilice como un impulso, un modesto impulso para que su imaginación y su versada prosa política nos pueda dar puntos de apoyo para comprender y para movernos en esta realidad. Así que yo dejo acá la presentación y le doy la bienvenida a Jorge, el agradecimiento por prestarse a esta participación. Y nada, no sé si Juan querés hacer otra presentación o seguimos directamente con Jorge. Para nada, sería sumamente superfluo darle la palabra a Jorge y que arranque cuando guste. Bueno, muchísimas gracias. Le quiero agradecer especialmente a Edgardo que me ofreció esta posibilidad, que espero que sea también interesante para todas y todos ustedes. Para mí es una posibilidad. El sábado se cumplen 10 años del 15M. Es una experiencia de la que participé desde los comienzos, tanto en el 15M como en la fundación misma de Podemos. Entonces, gracias a la generosidad de Edgardo, esto me permite hacer así muy rápidamente también personalmente una evaluación o una estimación de lo ocurrido que a mí también me concierne mucho. Así que hablaré de lo que yo vi, parafraseando un título del general Perón, de un texto que escribió sobre el golpe de Uriburu. Lo que yo vi, que en 10 años vi muchas cosas, ¿no? En primer lugar, y voy a resumir porque si hago una historia de esto se volvería tedioso. En primer lugar, el 15M. El 15M no lo convocó nadie y nunca se supo quiénes estaban y quiénes no estaban. Por lo tanto, se presentó como verdaderamente un acto instituyente. Me voy a permitir utilizar esa categoría. Un acto instituyente se define porque carece de jerarquías. Es horizontal, no tiene verdaderamente un modo de definir su exterior. Quienes estuvieron o quienes no estuvieron aquellos días en la plaza es indeterminable. Y, por lo tanto, digo acto instituyente para no decir poder instituyente, porque eso ya sería otra cosa. Es un acto instituyente. Inmediatamente en que se produce el acto instituyente, se superpone, vamos a decir, en simultáneo con aquel acto instituyente, las lecturas del mismo, porque ese acto instituyente dura varios días, se van efectuando asambleas en el interior del acto instituyente y empiezan a aparecer teóricos. Estaban los teóricos pertenecientes a la escuela francesa, que estaban más bien fascinados por el carácter instituyente del mismo.
y por lo tanto, como son muy ajenos a las lógicas de la representación y a todo lo que podría conducir al Estado, que consideran, vamos a decir, un verdadero obstáculo en un proceso de transformación, lo que les fascinaba era el Estado asambleario y la presencia permanente en la plaza. No necesito referirme a los autores, pero toda la línea Rancière, Badiou, del lado francés, del lado italiano, la línea Negri, Agamben, etc. Es decir, corrientes en donde la representación es una mala palabra y en donde toma muchísima fuerza el carácter instituyente del acto. La inteligencia cooperativa, la famosa expresión de Marx que Negri tomó, el General Intellect, la idea de que empieza a haber una cooperación entre los comunes, todo eso se va cifrando en el 15M. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Van pasando los días y el 15M se deshilacha. Y en el 15M, como lo ha dicho Edgardo muy bien, hay una serie de militantes, a los que conocía personalmente porque había intervenido junto a ellos en distintas mesas, debates, etcétera, habían establecido una relación conmigo por la cuestión referida a Ernesto Laclau. Yo dictaba un seminario anual en Sevilla y en las Canarias con Ernesto Laclau. La vinculación con Ernesto no es necesario decirla, pero en la razón populista toma una relevancia importantísima en su construcción teórica, la enseñanza de Lacan, no así en hegemonía y estrategia socialista, y luego tuvimos una gran amistad personal. Esto llevó a que yo compartí con Pablo Iglesias y con Íñigo Errejón distintas circunstancias de mesas y todo eso. Llegó el día que había que decantar cómo era, y ahí empieza el nudo del asunto, el verdadero problema, la traducción política de lo que había ocurrido en el 15M. ¿Cómo se traduce un acto instituyente? O dicho en términos, en términos que nos remitan a la lógica que me parece que mejor nos concierne, cómo se institucionaliza algo que es instituyente. Sabiendo que el pasaje de lo instituyente a lo institucional implica siempre un orden de pérdidas. La institución como tal no va a absorber nunca del todo lo que se puso en juego en el acto instituyente. En el acto instituyente no se sabía quién estaba y quién no estaba, no había afiliados, no se sabía quién lo había convocado, no había jerarquías y mantenía su horizontalidad. La institución exige determinar quiénes la constituyen, quiénes las dirigen, quiénes son los afiliados, cómo van a funcionar, el régimen interno, cómo va a ser su estatuto. Bueno, ya eso, lo resumo muy brutalmente, fue un verdadero rompecabezas, la traducción del 15M. Luego esa traducción exigía cómo caracterizarlo. La línea que era la dominante es que había habido una crisis orgánica, dada la influencia de Gramsci. No era, a mi juicio no era una crisis orgánica, era una crisis de representación. Habiendo conocido el 2001 argentino, en mi experiencia personal no había datos suficientes para caracterizar al 15M como una crisis orgánica. Era una crisis de representación, pero ahí comprobé que a veces una mala lectura da un buen resultado, porque gracias a la lectura de que era una crisis orgánica, se constituyó una estructura política. Es decir, ganó la línea de decir, no, cuidado, esto es una crisis orgánica y tenemos que salir con una estructura que, como dijo muy bien Edgardo, se aparte del trayecto de la socialdemocracia ya dominada por el neoliberalismo, y también se aparte de esa resignación testimonial de la izquierda, del Partido Comunista, que ya se denominaba en aquel entonces Izquierda Unida, que estaba en el 8, 9, en el mejor periodo el 10%. Bueno, entonces, además se trataba de ganar. Esto es una palabra que aparece de entrada. Entonces, esa traducción política, esto me parece siempre muy interesante porque en la Argentina hay una larga historia sobre los movimientos nacionales y populares y la tradición de los actos instituyentes como el 17 de octubre. En esa traducción surge Podemos como el verdadero, vamos a decir, momento privilegiado de esa traducción.
Y la peculiaridad que tiene Podemos, ya adelantada por Edgardo Moca, es que emerge en un punto de Europa que no es la Europa calvinista, podríamos decir, no es la Europa que vio nacer el capitalismo, es la Europa mediterránea. Es una Europa del sur, digamos. No, es decir, no hubiera concebido nunca yo que hubiera surgido que Podemos en Alemania, aunque hay una expresión política parecida, Die Linke, bueno, esas son cosas que después vinieron, ¿no? Pero el punto era la Europa mediterránea. Y entonces surge Podemos, y allí es cierto, como dice Edgardo, que entre las dos figuras más preponderantes había una fortísima relación con Latinoamérica, que se pagó carísima. En el caso de Íñigo no tanto, porque Íñigo la tenía con Bolivia, las fotos de Pablo en Venezuela y de Monedero en Venezuela fueron letales. Tengan en cuenta, lo digo muy rápidamente, que Venezuela, para mi sorpresa, no solo salió, como me comentó en su día el embajador venezolano, 3.700 veces nombradas en una semana, en aquel entonces, en la prensa y en los medios españoles, sino que después Venezuela operó como significante. Algún día los historiadores, cuando vean este tiempo histórico, no van a poder creer, cuando vean en el mapa dónde queda Venezuela. Venezuela fue decisiva con Melenchon, Venezuela fue decisiva con Corbyn, así que España, Francia e Inglaterra tuvieron su permanente apelación a Venezuela. Así que Venezuela e Irán aparecieron como los que financiaban Podemos, los que financiaban el programa de Pablo Latuerca. Después surgieron unos problemas con un dinero que había recibido Monedero de Venezuela por un trabajo que había hecho. Bueno, en fin, empezaron a funcionar ya todos los mecanismos, pero no obstante, Podemos siguió, digamos, su derrotero, pero ahora con un nuevo problema que me interesaría destacar. Los teóricos, tanto la escuela italiana como la escuela francesa, pero también incluido el propio Laclau, tenían una teoría acerca de cómo se puede concebir un proyecto de emancipación o cómo se puede generar una posición crítica con el capitalismo. Desarrollaron amplísimas observaciones sobre las condiciones de vida en el capitalismo, sobre la manera en que la subjetividad se despliega en el capitalismo, etcétera, etcétera. Pero de lo que no disponía ninguna teoría, incluida la de Ernesto era el que mejor preparado estaba para ser elegido, porque al menos Ernesto admitía la representación política, admitía la presencia del Estado, y era el único de los teóricos que en vez de tener al Mayo del 68 como el núcleo de sentido primordial, tenía el peronismo en su cabeza. Es decir, que Ernesto era el que estaba preparado para pensar cómo se estructura lo político desde una teoría de la significación de lo político que se pensara desde un movimiento popular. Y esto sí coincidía con los propósitos de la... Ahora me preguntan ya por el giro a la derecha, estoy recién en el 15M, ahora voy. Bueno, voy muy rápido entonces. Bueno, Ernesto sí tenía una teoría de la manera en que se articula un movimiento popular a raíz de todo lo que todos conocen, su tesis sobre las demandas insatisfechas, lo institucionalizado y lo no institucionalizado, la frontera antagónica, el exterior constitutivo, en fin, cómo se estructuraba un campo popular. Pero no obstante, hay que decir que, claro, estos muchachos y estas muchachas ingresaban a una estructura, la europea, que era el resultado de una ingeniería financiera, institucional, calvinista en sus raíces, dado de que la dominación de Europa sigue estando en manos de los lugares del norte de Europa, y que esa ingeniería democrática, parlamentaria, tecnocrática, constituía un bloque muy sólido
y tenía unas exigencias y unos imperativos de gestión de los cuales Podemos no tenía ni noticia. O sea, lo que sabían ellos era haber objetado al bipartidismo, romper, primero además resultaron muy simpáticos, porque no eran ni de izquierda ni de derecha, se trataba de arriba y abajo, se trataba de la casta y se trataba de cuestionar el bipartidismo. Pero cuando ya entran en el Parlamento Europeo, que fue el primer éxito de ellos, que entran 5 diputados al Parlamento Europeo, empieza otro baile. Se trata de decir, bueno, pero de la gestión, de proponer medidas, de plantear verdaderamente cómo se administra el Estado, de plantear, es decir, el momento maquiavélico o maquiaveliano, leyes y armas. ¿De qué leyes disponés y de qué armas disponés? Supongamos que las armas actuales no sean las armas de fuego, son las redes mediáticas, es decir, ¿cuál es el proyecto jurídico y cuál es el proyecto de transmisión de tu proyecto político? Esta es la jugada para la cual ya encuentran uno de los primeros impas, porque evidentemente, a diferencia de la Argentina, del Movimiento Nacional y Popular, tenía experiencias de gestión, ellos que miraban con mucha simpatía, gracias a ellos el peronismo dejó de ser una palabra maldita en España, porque ellos abrieron, digamos, todo un campo bibliográfico, estaban las universidades de verano de Podemos, yo participé en todas esas universidades y había, vamos a decir, una nueva actitud. Pero la gran X era cómo se insertaban en un campo absolutamente inerte, ya constituido como resultado, como dije antes, de esa ingeniería tecnocrática, de mercado, democrática, liberal, en donde además tenían que demostrar que tenían cierta confiabilidad, cierta eficacia, cierta fiabilidad para realizar propuestas. Esto empieza a generar un montón de tensiones internas en Podemos, en donde no es un dato menor lo que los españoles llaman la lucha entre egos, y freudianamente podría decirse que es el narcisismo de las pequeñas diferencias. Se empezó a armar, dado la composición universitaria, además de Podemos, había muchos tweets, muchos Facebook, muchas críticas, a diferencia del PC, que siempre mantuvo su organicidad, a Podemos le gustó mucho exhibir sus tensiones internas. No había ningún límite con respecto a eso. Tal es así que hoy en día tal vez la política más importante del gobierno de la coalición de Sánchez sea Yolanda Díaz, que es una militante que viene del Partido Comunista y que se ha sumado a Unidas Podemos, pero que precisamente están en una tradición más orgánica. Podemos exhibió todas sus diferencias y las mostró. A todo esto empezaron ya las fricciones inevitables entonces entre Rejón e Iglesias, donde en primer lugar, les puedo asegurar, y esto tiene que ver con lo que yo vi, es puramente personal y es mi testimonio, había más una confrontación personal que una diferencia real en cuanto a los proyectos políticos. Pero como pasa siempre entre los enfrentamientos, entre los egos, después eso finalmente alcanza el rango de diferencias políticas. Los dos se movieron del suficiente modo como para que eso tomara la forma política. La forma política fue una imputación de Rejón hacia Iglesias, de que Iglesias al final volvía a vincularse de un modo cada vez más explícito a la tradición del PC y de Izquierda Unida. Era evidente que Iglesias los quería adentro, y también era evidente, en esto creo que Iglesias tenía razón, había un primer pacto posible entre Ciudadanos, una especie de Podemos inventado por la derecha, que también se definía como ni de izquierda ni de derecha, pero era una formación liberal que ya se extinguió porque fue absorbida por el Partido Popular y por Vox.
Y hubo un momento que hubo una oportunidad de gobernar con el PSOE y con Ciudadanos que Íñigo Errejón sí apoyó y Pablo, manteniendo más su fidelidad a la tradición de izquierda, se negó. Bueno, después vienen un montón de asambleas, porque Podemos funciona con asambleas de afiliados, en las que participé en todas, que se llaman las de Vista Alegre, donde todos los militantes de base gritaron unidad, pero eso no funcionó. Tengo que destacar muy rápidamente que no hay movimientos sociales en España, que uno de los verdaderos problemas de la inserción de Podemos en todo este engranaje de ingeniería tecnocrática y democrática fue la ausencia. Esos movimientos sociales están todos subvencionados y no tienen verdaderamente una vida específica, política y real en la construcción política de un proyecto alternativo. Así que la teoría de Ernesto fue quedando atrás y empezó ya más la cuestión de la gestión. Más estaban comprometidos con puestos en el gobierno, más se impuso la exigencia, los imperativos de la gestión y además el intento de generar algo relativo a los movimientos sociales fueron los primeros círculos que se desvanecieron muy rápidamente porque no tuvieron un verdadero soporte como tienen los movimientos sociales en América Latina. De haber algún movimiento social en los últimos años en España es el feminismo, y hay muchos feminismos y está atravesado por distintas tensiones internas también. Pero en cualquier caso, Podemos no se pudo realizar en los mismos términos que ellos se proponían realizar como proyecto político, que era como un movimiento nacional y popular que iba a compartir un gobierno, o que iba a incluso conquistar un gobierno. Fue quedando como una fuerza política y, resumiendo muchísimo las cosas, aparece Sánchez. Sánchez es repudiado por todo el aparato político del PSOE, no lo quieren, Sánchez renuncia a su puesto como diputado y de manera insólita, por las astucias de la razón hegeliana, Sánchez renuncia, se toma un autito, gira y al final desbanca a todos los varones del PSOE. Y entonces se confirma, por eso hice una referencia a la astucia de la razón, que Podemos había provocado, sin pensar jamás que iban a provocar esto, un giro a la izquierda del PSOE. Es decir, en cierta forma, de golpe apareció en la escena política española que el PSOE ya no era exactamente como las socialdemocracias del tipo Felipe González y Tony Blair. Sánchez tenía más que ver con Zapatero e incluso más a la izquierda de Zapatero, porque cuando hace la moción de censura donde cae Rajoy está dispuesto a aceptar el pacto no solo con Unidas Podemos, sino con Bildu, formación heredera de ETA, y también con el independentismo catalán vía la izquierda de Esquerra Republicana. O sea que Sánchez emerge en ese contexto. Entonces, ahí está donde surge ya la ruptura. Errejón se va a la base y Pablo se va a una de las 4 vicepresidencias. Ya saben que él se cortó la cola de caballo, y en la España de hoy eso ha tenido múltiples interpretaciones porque es un gesto taurino. Cuando un torero se retira, tiene la costumbre de cortarse la coleta. Esto lo hizo ayer, después de su retirada, de su despedida, como dijo él, de los cargos políticos. Vamos a ver si es de la política. Mientras tanto, se fue produciendo una mutación en las derechas. Las derechas, cuando empezaron a ver, se cumplió ese lugar común, ese cliché de que un fascista es un liberal asustado. Cuando empezaron a ver una coalición en donde estaba el PSOE, Unidas Podemos, incluyendo también al PC, ya ahora Unidas Podemos, más otras formaciones de izquierda, surge con muchísima fuerza una alianza entre la derecha tradicional y conservadora y la ultraderecha. De tal manera que la ultraderecha logra marcarle la agenda a la derecha, porque la ultraderecha trae ideas más renovadoras, entre comillas. La ultraderecha viene ya vía
toda esta tradición intelectual que nosotros repudiamos, Hayek, Fukuyama, Popper, es decir, todos los teóricos de la derecha ultraderechizada ya tienen la palabra libertad como el verdadero significante a través del cual van a atravesar la escena política. Y frente a esta idea absolutamente vacía y hueca de libertad, porque es una libertad que no tiene nada que ver con ninguna dimensión de responsabilidad colectiva ni con ningún contrato social, es digamos, una depuración de la libertad de mercado ahora elevada al rango de la estructuración ideológica, ¿no? Se inicia entonces un nuevo camino, que es la izquierda de las restricciones, es la izquierda de los frenos, es la izquierda que siempre propone la disciplina, es la izquierda que siempre propone la contención, la regulación, es la izquierda que reclama en contra de los excesos, y empieza el lento camino de las derechas ultraderechizadas hacia la desinhibición, hacia una mutación de lo que habían sido las derechas conservadoras. Y para esto, entonces, escogen el verdadero dilema con el que construye la presidenta de la comunidad su triunfo absoluto, que es libertad o comunismo, que ya acabo de ver el otro día que la Bullrich lo ha asumido también, que es, la izquierda es restricciones, control, además la izquierda no tiene más remedio, con la pandemia esto se agrava notablemente, que aguar la fiesta. La izquierda tiene que estar llamando todo el tiempo al orden, tiene que pedir que la gente se quede en la casa, tiene que pedir que la gente cuide a los demás cuidándose a sí misma. La izquierda es inhibición, restricción, responsabilidad e imperativos morales. Y la derecha, la señora Ayuso dice que a los madrileños les gusta salir, tomar cervezas, y que eso los distingue y que ese es su signo identitario. La derecha empieza a hablar de formas de vida, de promesas de satisfacción, mientras que el plano argumental lo abandona por completo. La derecha no hace ningún argumento. Esto se ve en la impotencia de dos militantes políticos que al otro día dijeron dos cosas que fueron inoportunas, pero no pudieron contenerlas. Monedero, que dijo: todos los pobres que votaron a Ayuso son unos gilipollas, traducido a la lengua nuestra, son unos pelotudos. Y la del PSOE, Carmen Calvo, dijo: pero ¿qué podemos hacer nosotros contra las latas de cerveza y los berberechos? Es decir, toda la campaña de la derecha y su vínculo con la ultraderecha fue libertad. Y libertad quería decir, bueno, no vieran ustedes lo que fue 2 días después de ganar las elecciones, coincidió con el levantamiento del estado de alarma. Mi barrio parecía un festejo semejante a la toma de la Bastilla. Eran las 4 de la mañana y seguían todos los botellones de cerveza en la calle, todos los chicos y chicas festejando por el asunto de que había un gobierno, el de izquierda, que les había amargado la vida, que les había metido un montón de restricciones y que esas restricciones habían sido no un imperativo universal, sino un capricho privado de la izquierda. Ese es uno de los grandes éxitos que tuvo esta derecha ultraderecha, mostrar que las exigencias de la restricción, en vez de tener un valor ético comunitario, son el resultado de un capricho. La democracia misma es un capricho. Es decir, la democracia ha perdido el valor universal que tenía y es en realidad un capricho para introducir a veces reglas arbitrarias, regulaciones arbitrarias. Con lo cual, aquí la izquierda queda como aguafiestas, porque no puede desmentir jamás la imperiosa necesidad de seguir con los cuidados y de soportar el enloquecido ritmo de las multinacionales de los laboratorios y de los repartos de las vacunas, mientras de la derecha organiza la fiesta.
mientras que la derecha promueve la fiesta. Incluso de una manera tan desacomplejada que cuando a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Pablo la llama fascista, pues Pablo rápidamente entonces cambia la estrategia y dice fascismo, democracia. Ella dice, cuando Iglesias me llama fascista, quiere decir que estoy en el buen camino. O sea, no solo no desmiente, sino que dice, esta acusación de fascista indica que estamos haciendo bien las cosas. Rápidamente, para terminar, les digo, Pablo creía que existía todavía el cinturón rojo. Otra gran pregunta, así como si fue una gran pregunta cómo se traduce institucionalmente un movimiento que se generó espontáneamente, la otra gran pregunta, de la que me ocupo mucho en los últimos trabajos, es qué ha pasado con los denominados, clásicamente por el marxismo, intereses objetivos. Pablo creía todavía en la persistencia de estos intereses objetivos. Se imaginaba que había una izquierda que no iba a votar por pereza y que el cinturón rojo, que es el cinturón industrial, ex cinturón industrial de Madrid, los barrios periféricos, los equivalentes a Avellaneda, La Matanza, aquí serían Valletas, Getafe, qué sé yo, votaban a la izquierda. No, no votaban a la izquierda. Votaron masivamente a la derecha y a la ultraderecha. Porque, como muchos decían, y ahí tenemos que entrar en el problema que mencionó antes Edgardo de la subjetividad, se han borrado los puntos de amarre, no hay lectura de los legados simbólicos, no hay herencias políticas y la gente vive en un presente absoluto y quiere sobrevivir. Y en ese presente absoluto, donde se quiere vivir, la gente quiere, como me dijo un peruano que votó a Vox, los inmigrantes votaron en su mayoría a la ultraderecha. Y eso que el de las ultraderechas los llama guarros, traducidos a nuestra lengua, vagos. O sacaron un cartel copiado de la época nazi, donde se ve a un niño y una abuela y dicen, todo el dinero que se gasta en este niño el Estado son los 4.000 y pico de euros que le faltarían a tu abuela, haciendo alusión a los menores latinos abandonados. O sea, una cosa verdaderamente siniestra. Bueno, nada de esto operó. Los inmigrantes votaron en muchísimos casos, no solo los venezolanos, que de por sí iban a votar en contra de Iglesias porque veían el retrato de Chávez en la cara de Iglesias, sino que votaron a la ultraderecha y a la derecha para continuar. Como decían ellos, para que, es decir, en un restaurante, desde el dueño del restaurante, pasando por los camareros, mozos, y pasando por el chico de la bicicleta que hace lo que en Argentina llaman delivery, y son simplemente entregas a domicilio, bueno, esos íntegramente. Así que se produce un triunfo aplastante. Pablo comprueba que no suma y el debate actual es si finalizó o no esta experiencia política, porque ahora ya llevó tanto la impronta de Pablo Iglesias, porque desde el principio la idea del liderazgo por la inspiración latinoamericana no fue rebatida en Podemos. Mientras otros grupos decían, no, los liderazgos no, Podemos no le hizo ascos a la figura del líder. La figura del líder, eso venía también de Laclau, es un punto de capitón, un punto de amarre, y no hay. Ahora hay miles de críticas a ese tema, miles de críticas de que Podemos no pudo. Y también Errejón, esas críticas le llueven a Errejón también, porque en eso están cortados por un mismo, vamos a decir, por una misma tradición política, ¿no? Ahora con estos 10 años de celebración, o de conmemoración, o de duelo de Podemos, ya la figura del líder de nuevo está puesta en cuestión, porque son, digamos, ambos, Errejón y Pablo, ejercitaron liderazgos fuertes. Sánchez es otra cosa. Sánchez es el liderazgo ese melifluo y más bien recatado. Pero no fue el caso de Errejón y de Pablo que jugaron, ¿no? Pero bueno, lo importante acá es la emergencia de una derecha ultraderecha o ultraderechizada que no es conservadora, que es desinhibida, es transgresora, tiene un objeto exterior, en eso se parece a los fascismos clásicos, no tiene nada que ver con el populismo, porque ahí no hay ninguna cadena equivalencial, ni hay ninguna articulación hegemónica, es un fenómeno
de psicología de las masas. Es un fenómeno en donde lo único que trae a la escena presente del fascismo histórico es el enemigo, es decir, el exterior constitutivo, que es el comunismo, al que, cuidado, toda la xenofobia que antes practicaban, esto lo dije ya en el libro Pandemonio y lo vuelvo a tratar en este nuevo, la xenofobia que practicaban con los extranjeros ahora es con el gobierno, es el gobierno extranjero también. El gobierno es comunista, es castrobolivariano, comunista, y no es español. De hecho, uno de los momentos cumbres de la campaña es cuando Monasterio, líder de Vox, lo echa, lo quiere echar a Pablo, lo insulta, Pablo al final abandona el plató y ella le dice, vete del país. Es decir que la xenofobia ya no es con el moro, ni con el gitano, ni con el latino, sino han contagiado de una manera bastante eficaz a un sector, a un segmento, de que el gobierno no está en la nación. El lugar de procedencia del gobierno es otro. Bueno, sí, por supuesto que hay muchísimas similitudes, salvando las distancias geopolíticas, entre la ciudad de Buenos Aires y lo que ha pasado en Madrid. Ahora habrá que ver si Madrid va a tener éxito en su marcha hacia el centro de la nación y conquistar el gobierno nacional. El tejido institucional europeo siempre frena el deslizamiento a la ultraderecha brutal, o por lo menos eso se piensa, eso dicen mis amigos. Yo soy más escéptico con eso, porque soy latinoamericano y porque sé que en Europa hubo cosas que no fueron posibles de ser frenadas, pero ellos dicen que la ultraderecha se va a incorporar definitivamente al Partido Popular y que después, cuando se vayan institucionalizando y vayan llegando a los lugares de responsabilidad gubernamental, no van a poder seguir haciendo este ejercicio brutal que hacen ahora. Habrá que verlo, eso habrá que verlo. En cualquier caso, la experiencia de Podemos duró 10 años, hoy en día, con la pandemia, la resignificación brutal del término libertad, si antes les podía servir para decir estas son subir impuestos, bueno, todo esto son presiones de las que no tenemos que vivir, esto lo comenzó Aznar, ¿no? Cuando un día iba por la carretera y vio algo así como que si conducía no bebiera, y salió por televisión diciendo, ¿quiénes son para decirme si yo tengo que beber o no para conducir? Fíjense, el tipo de la derecha española, ese es un antecedente, es la línea Vargas Llosa, Aznar, la Fundación FAES, que le han dado a la tradición del Opus Dei una nueva cobertura ideológica, en donde la palabra, los valores del 68 transmutados ahora son los de la ultraderecha. La libertad, por ejemplo, la presidenta de la Comunidad de Madrid no solo dijo que te podés tomar una cerveza, sino que podés evitar, esto le parecía simpático a ella, encontrarte con tu ex en Madrid, porque Madrid era muy amplia y salíamos todos a la calle, o incluso ocultarte para hacer una cosa que no te gusta que vean los demás. O sea que convocó a todas las formas de vida que se pueden convocar cuando alguien quiere estar en una ciudad populosa y se puede ocultar, o además no se quiere encontrar con la ex, etcétera, etcétera. Mientras tanto, Sánchez y compañía seguían anunciando vacunas, restricciones, distancias perimetrales, con el problema de que, vuelvo a Maquiavelo, leyes y armas, es decir, todos los tribunales de las distintas comunidades no le dan ni 5 de pelota, así que según cómo venga la cosa, le dan una oportunidad o no, así que no hay ninguna planificación colectiva de función en el tratamiento de la pandemia. Lo único que puede hacer Sánchez es vacunar, organizar la vacunación, y de eso me atrevería a decir que depende toda la coalición. La suerte de la coalición, incluida la suerte de Podemos, depende de la vacuna. Si la organiza
colectivamente, porque en el resto, restricciones, responsabilidades colectivas, no puede hacer nada porque cada juez hace lo que él quiere según en la comunidad que se encuentre. Y ha triunfado una suerte, y concluyo aquí, y les agradezco muchísimo esta abreviadísima, porque yo tendría que hablar, ha triunfado una especie de negacionismo, no el negacionismo delirante, sino un negacionismo, vamos a decir, atenuado por una forma política, pero negacionismo al fin, porque en Madrid los muertos no cuentan. El sábado pasado hubo un festejo como si la pandemia hubiera terminado. Y las terapias intensivas siguen a toda máquina. Pero el festejo que hubo el sábado era de esos festejos que a uno le pueden recordar, y por suerte no ganó el Madrid contra el Chelsea, si no ya hubiera sido toda la ciudad tomada. Era el festejo que a uno le evoca cuando hay grandes explosiones populares, ¿no? Esto es un resumen bastante abreviado y bastante brutal, que hubiera tenido que abrir muchas otras consideraciones. Yo le llegué a hablar a Ernesto de Podemos, pero Ernesto no vio el despliegue de Podemos, Chantal sí. Y bueno, me acuerdo del 678, que fue la primera vez que pude hablar un poco del tema del populismo. Primero la ultraderecha dijo populismo libertad, pero rápidamente entendió que cuando Iglesias dijo fascismo democracia tenía que decir comunismo libertad, y ahí fue más eficaz todavía. Y por eso entiendo que si Macri habla de populismo, la Bullrich ya dijo comunismo. Y ya vi varios locutores, hoy mientras esperaba entrar, pasé porque duró medio segundo por la vergüenza ajena y el odio que me dan a la vez de los canales estos, y ya estaban con lo de, ya entrevistaron a Ayuso en la Argentina, ya entrevistaron, ¿cómo se llama? Uno de los más canallas de todos, ese de bigotito con un perfil hitleriano, bueno, se llama Feynman, se llama como José Paz. Entrevistó a Ayuso, nombrándola como la nueva figura emergente de la política contemporánea. Y ahí estamos. Esto es lo que rápidamente puedo contarles, y muchísimas gracias por haberme escuchado, algo que tengo que pensar muy juiciosamente y con tiempo, porque ya en su momento, ahora se hicieron un montón de volúmenes sobre los 10 años de Podemos y no he querido escribir porque por ahora sigo conversando con algunos de sus fundadores y me quiero dar el tiempo de pensar. Muy bien, gracias. Bueno, gracias, Jorge. Obviamente, luego de esta intervención lunga sobre la cuestión vinculada a la emergencia y la consolidación política de Podemos en el escenario español, surgieron un montón de interrogantes y de preguntas que, bueno, las voy a tratar de ir vinculando al desarrollo de la segunda parte de la charla. Lo invito a dos cuestiones. En primer lugar, a que sé que con el debido respeto de ustedes, sé la diferencia horaria que hay con Madrid, sé que es tarde, pero bueno, lo invito a que continúen la charla porque hay un montón de expositores y expositoras que, bueno, quieren entrar a dialogar con ustedes sobre esta cuestión. Quien ingresa en primer lugar es una de nuestras coordinadoras, estoy hablando de Silvia Rosqués, que, bueno, quería sumar sus comentarios la noche de hoy. Silvia, querida, buenas noches. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias, muchas gracias, Jorge. La verdad que nos pintás un panorama tenebroso, podríamos decir, sí. Pero no podemos dejar de pensar también lo que nos pasa acá en el país. Y es una pregunta la que te hago, cuando perdimos el gobierno, cuando ganó Macri, si no hay una relación entre estas fuerzas de poder y una recuperación ahora con Alberto. Digo, desde estas nuevas miradas que tenemos que tener y mucho más en una realidad post-pandémica, pero sí hay algo que me aflige mucho y que creo que nos aflige a todos, es si nosotros no hacemos la lectura correspondiente cuando estamos en el gobierno para poder
continuar y profundizar nuestras políticas emancipadoras para poder sostener una democracia con fundamentos, no como lo plantea la derecha. Yo no creo en los ciclos, sinceramente no creo en los ciclos, creo que es una construcción que se hace, no es una cosa mágica. Ahora, ¿qué nos pasa frente a la derecha permanentemente? Que trabajan, creo que Chantal Mouffe plantea algo de batallas largas, batallas cortas, cómo hay que trabajarlo. Y si nosotros estamos viendo esto, estamos viendo cómo trabajar desde el pensamiento que tiene la derecha y cómo poder sostener un proyecto, como diríamos acá, nacional y popular. Porque no puede ser que permanentemente nos estén acosando y nos lleven a trabajar desde sus agendas. ¿Cómo se hace para trabajar? Inclusive no podemos dejar de pensar esa construcción de la subjetividad desde un poder colonial que te va corriendo la vara permanentemente en estas cosas, como vos planteabas, la fiesta del sábado que hubo en Madrid, como si se hubiese terminado la pandemia, o que de pronto deciden votar esta cosa de la libertad, o los nuevos libertarios, como vos también lo definís en tu último libro, creo, que nos llevan las banderas de las libertades, llevan las banderas del individualismo, llevan la bandera de una satisfacción personal, donde no se piensa desde lo colectivo. Y es ahí donde nosotros tenemos que ir trabajando cómo construir esto, ¿no? A corto, mediano y largo plazo. Y yo no sé si realmente quienes estamos en la izquierda o quienes nos identificamos con un proyecto nacional y popular, lo estamos trabajando permanentemente, porque la derecha se maneja con la inmediatez, con la satisfacción. Exactamente. Yo veo en relación a tu comentario, ¿puedo contestar? Sí. Yo veo en relación a tu comentario dos problemas que podríamos tener nosotros y que me parece que, me atrevo a decir que tienen una matriz universal. Que es, primero, que cada vez que dicen que ellos van a hablar de lo que la gente piensa y no se atreve a decir, o ellos van a decir lo que se piensa en voz baja y lo van a decir en voz alta, o ellos van a decir lo que nadie quiere hablar porque no es políticamente correcto, ahí ya empieza a funcionar la matriz de la ultraderecha y está en juego el campo de las pulsiones, es decir, de la satisfacción inmediata. Cada vez que se hace la apelación a que hay algo en el discurso que los demás no pueden pronunciar, por ejemplo, ha tocado mucho todo el tema del feminismo. Nosotros hablamos como queremos, no vamos a decir más querides, ni todes, ni nada, y nos gusta ser hombres, y nos gusta ser mujeres. Todo eso ha tenido una impregnación enorme. Pero hay otro problema, que es que ejercer el poder es mostrar que podés decir cualquier cosa y decir la contraria al otro día. Esto obliga a las izquierdas y a los movimientos nacionales y populares a estar rectificando todo el día, a decir, no es así, no es verdadero, no, esto es una fake news. Pero ¿cuál es el problema ahí? Que ahí estás trabajando en espejo, porque ellos precisamente hacen residir su poder en que han perdido toda relación con la verdad y con la coherencia. Es decir, que les confirmas el poder que ellos están teniendo, porque ellos se definen por no tener que decir nada que sea verdadero. Si dijeran por alguna razón algo verdadero, entrarían en contradicción con ellos mismos. Ellos son coherentes cuando no dicen nada que sea verdadero, cuando verdaderamente logran llevar al discurso a un nuevo lugar inédito que consiste en que podés decir cualquier cosa que no la vas a tener que rectificar. Antes las derechas clásicas tenían que rectificar. Si ahora el tipo dice que todas las vacunas que dieron hasta ahora envenenan a la población, al otro día puede decir que faltan vacunas. No guardan ninguna relación ni con el principio de contradicción, ni con los lugares, con ninguna de las exigencias lógicas que componían a la verdad. Es decir, es algo
en donde verdaderamente ha habido como, digamos, una destrucción ontológica del campo de la verdad. Y el problema es que la izquierda tiene que apelar a un supuesto interlocutor al que ellos se dirigen que todavía razona, que todavía sí acepta que hay contradicciones, que todavía acepta que si un hecho es falso hay que denunciarlo como falso, y que si se ha dicho una mentira, esa mentira puede ser de algún modo contrarrestada por la verdad. Esto es lo que verdaderamente ahora ha producido un tremendo, con respecto a tu pregunta, una tremenda situación de impas, porque te ponen a trabajar, lo voy a decir de manera muy extrema, te ponen a trabajar a desmentirlos. Primero que no disponés de los lugares lo suficientemente potentes para desmentirlos. Es decir, los desmentís en lugares donde los que te escuchan ya saben que eso que estás desmintiendo, ellos coinciden con vos. Es decir, yo hablo en 10 radios por día y el que me escucha a mí ya está de antemano sabiendo que es imposible que Macri haya dicho la verdad, o es imposible que Ayuso haya dicho la verdad. Si hubiera dicho la verdad, no está en el poder. Están en el poder y están avanzando porque han ingresado a una nueva lógica, a una lógica en donde verdaderamente no es que falsifican, no es que hay fake news, es que verdaderamente están situados en un campo discursivo en donde la demostración de que tienen poder es no guardar ningún tipo de coherencia con respecto a la relación a la verdad. Esto ya no es la captura de la subjetividad, en el sentido en que uno piensa que hay una subjetividad ya constituida y luego se la captura. Es directamente una producción de la subjetividad, de una nueva subjetividad, porque capturar la subjetividad implicaría, está la subjetividad y la capturo. No, esto es mucho más radical. Esto se parece, digamos, como lo que Carl Smith hubiera llamado una teología política, en el sentido de constituir desde ahí a la subjetividad. La subjetividad previa a eso ya no cuenta más. No hay una subjetividad previa que capturan con historia. No, hay un grado cero de la subjetividad y ellos la producen. Y la producen a través de dispositivos que ya no guardan ninguna relación con la verdad porque el neoliberalismo ha roto los puntos de anclaje y por lo tanto a mí me sorprendía la ingenuidad de mis camaradas y compañeros de izquierda que me decían, no, la gente va a recordar. No, la gente no va a recordar. No, la gente va a recordar que el PP destruyó la sanidad pública, que Rajoy se fue porque todo el PP había sido financiado ilegalmente, porque en realidad habían destruido la educación, habían destruido todo el aparato sanitario. No, no se recordaba nada. Es decir, ¿qué pasó? ¿Hubo una amnesia? No, ni siquiera fue necesaria una amnesia. Han nacido, en el sentido estricto del término, un nuevo tipo de subjetividades y que no guardan relación con lo histórico. Nosotros no podemos existir sin la historia. Nosotros no podemos habitar el mundo de la política sin la dimensión de la historicidad. Y lo que se ha puesto en escena aquí podrá durar lo que dure. Yo no puedo decir ahora que esto es lo que se va a instalar. Yo simplemente describo lo que sucedió en estos días. Ojalá esto encuentre rápidamente, porque, como has dicho, esto de los ciclos, todo eso es muy, muy, muy complejo. Yo lo que digo es que, bueno, ellos juegan a que nosotros vamos a decir lo que nadie dice, primer punto. Es decir, que ellos levantan una represión. Y luego, eso que dicen, que es terrible, porque además está lleno de odio, porque además está constituido de una manera paranoica. O sea, ellos ya no tienen nada que ver con las derechas católicas que cuidaban la forma. Es un nuevo punto, un nuevo lugar en donde verdaderamente uno dice, pero ¿cómo puede ser que se contradigan? No, es que está mostrando que tiene poder por el derecho que ejerce impunamente a contradecirse todo el tiempo. Y claro, la pregunta es cómo se sale, porque las lógicas argumentales, por ejemplo, uno dice la batalla por el sentido. A ellos no les interesa el sentido. La batalla cultural. A ellos no les interesa la batalla cultural. La batalla por el sentido se da entre nosotros.
Entre nosotros sí, yo pienso, y Graboy debe tener razón con esto que dice las tarjetas alimentarias. El gobierno se equivocó. Esa es una batalla por el sentido. Pero es interior a nuestro campo. No es en relación a ellos. Ellos no están dando ninguna batalla por el sentido, porque están afuera del campo del sentido. Ese es otro problema que está instalado porque viene de la vieja historia de la batalla por el sentido común, la batalla por el sentido, la batalla cultural, todos estos términos gramscianos, lacrozianos, en este caso puntual, nada más que en este caso puntual, deben revisarse porque no les interesa el sentido. Al revés, el sentido es un problema tuyo. El problema del sentido es como si ellos te dijeran, vos tenés el problema del sentido y da la batalla que quieras. Porque a nosotros tu batalla por el sentido no cuenta. Y este es verdaderamente un nuevo tipo, digamos, de dispositivo al que confrontamos. Que no sé hasta dónde se va a extender. Qué desafío que es para nosotros, ¿no? Poder entrar en esa lógica y poder construir. Es como que se nos queman los papeles, porque realmente es un acoso. Y nosotros tenemos que seguir construyendo. Y bueno, sí, pero Silvia, Jorge, después del macrismo, ¿quién iba a decir que después del macrismo, después del desastre, en otro periodo histórico el macrismo hubiera sido un desastre? ¿Cómo puede ser que todavía, sin embargo, esté vigente y que haya un segmento de la población que verdaderamente... Ahora, uno puede decir, pero si Macri es un idiota, es un tipo que no puede terminar una frase, es un tipo que no tiene ninguna lectura del país, es un tipo que no tiene ninguna teoría de la nación, ni él ni su comparsa. Y, es decir, podemos estar rectificándolo todo el día, pero al final la suerte está jugada en una posibilidad de memoria histórica que cuando termine la pandemia tendremos que ver si luego se puede reactivar o no. Jorge, no, tengo varias intervenciones y preguntas. La primera de Edgardo, que quería comentar. Edgardo. A un solo toque, como se dice en el fútbol, a un solo toque. Yo me remito a tus trabajos en los que pones de manifiesto la imposibilidad del crimen perfecto, o la posibilidad de que el crimen, para hacerlo más, creo yo, más preciso, la posibilidad de que el crimen no sea perfecto. Y la idea del retorno de lo reprimido como eslabón, aparentemente en tu relato último, perdido, porque si vos me podés decir una cosa a las 3 de la tarde y otra a las 6 de la tarde, es porque no hay ningún anclaje, no hay ningún punto de referencia. ¿Para qué? Para ver cómo peleamos. Porque si no... Yo me aferro a eso como a un clavo ardiendo, a que no hay crimen perfecto y al retorno de lo reprimido. Es más, ahora he vuelto a releer al Kant de la razón práctica de nuevo, y lo he retomado en el último libro de ideología, porque Kant dice en un momento, con respecto a la ética, habla de esa figura matemática de la asíntota, y él dice, yo no sé si algún día la comunidad humana va a poder ser ética, pero si no deseamos esto, el ser humano no vale la pena. Entonces, en los mismos términos yo digo, yo no sé si empíricamente la emancipación va a ser posible, desde luego no lo puedo garantizar. Lo que estoy seguro es que no tiene nada de sentido pensar en lo político si ese horizonte se borra. Bien. Es lo único que por ahora puedo decir, porque ya no puedo garantizar que hay una marcha histórica constituida y fundamentada hacia ese sitio. Lo que digo es que sin desear la emancipación es para mí equivalente a no desear nada. Bien. No, pensé que querías retomar la intervención. No, es algo así como el personaje del rinoceronte, ¿no? De Ionesco. Me resisto aunque tenga garantizada la derrota. Y yo no pienso que la derrota esté garantizada, porque... No, ya sé. Pero es verdad que esa ética me parece pertinente. Es decir,
Yo no creo que esté garantizada porque esta historia también tiene una ventaja, que es que la aceleración es tan terrible que no sabemos si en cualquier momento no naufragan y descubren. De golpe ha aparecido una especie de revival del New Deal en Estados Unidos por su preocupación por China y porque evidentemente si quieren recuperar su lugar en la hegemonía mundial no lo pueden hacer con el esquema Trump. Y entonces podríamos decir a nuestro favor que estos fenómenos, Macri es Miami y la Ayuso de acá es Trump. Es el mundo trumpista. Si hubiera que caracterizar esto en un sentido contemporáneo, dejando la palabra ya fascismo, neofascismo, posfascismo, sería una derecha trumpista. Porque Trump hacía eso. Yo mato a un tipo en la Quinta Avenida y me matan. Y me votan. O sea, él tenía ese ejercicio. Él inauguró claramente esa condición descarada y desinhibida de hablar, ¿no? Y bueno, ahí está la prueba de que eso no está del todo asegurado, ¿no? Ahora, el trumpismo sigue, el macrismo continúa, entonces yo simplemente ahí lo que alerto es que hay un nuevo dispositivo que funciona en una lógica que no era la de que se parece más a los estados de excepción de las dictaduras, sin ser exactamente dictaduras en el sentido militar, pero hay una tendencia al estado de excepción muy propio de las dictaduras. Bueno, muchas gracias, Edgardo. Amado, ¿querías sumarte al fogón? Yo quería, agradecer muchísimo toda la exposición, pero hubo algo que particularmente me impresionó y me parece que es una clave para pensar en colaborar en que no haya crimen perfecto. Un hilo para trabajar con el rinoceronte de Edgardo. Vos dijiste, el Estado es un extranjero para esos tipos. Y me parece que hay una clave porque pareciera que todo es extranjero salvo uno mismo en esa lógica, en esa forma de pensar. Porque, por ejemplo, acá, en una cosa que no es idéntica, pero es similar, Leuco que dijo, quiero un país sin kirchneristas. Sin kirchneristas. Va en el mismo... Me impresionó mucho la síntesis esa de el Estado también es extranjero. Y yo creo esa que frase casi, de Leuco va en la misma dirección. casi un paso más. Todos son extranjeros menos yo, si no hago lo que quiero. Así que, bueno, tal vez el hilo sea pensar cómo encontramos simbolismos comunes, ¿no? Para recuperar esa apelación a la historia que vos decías que se ha ido perdiendo, que es tal cual. Eso es importante que hable la calle de nuevo. En la Argentina es clave que el idioma, es decir, un enunciado político no se construye si hay un movimiento nacional y popular en juego, si no participan los de abajo y los movimientos sociales. Y el drama que tenemos con la pandemia es que la calle todavía no puede hablar, que no hay una movilización a la Plaza de Mayo, no hay 24 de marzo, no hay 17 de octubre, pero es que sin eso, Europa nunca tuvo eso, y me parece que en la Argentina sí hay un tesoro político muy importante, que es la posibilidad de la irrupción de lo colectivo. Es el modo de generar un discurso que pueda producir el efecto, el 2x1 se paró así, es decir, el efecto retroactivo que produce la presencia de la gente de la calle es una lectura también, no está fuera del discurso, y ofrece un campo de lectura, que es el que estos tipos repudian permanentemente, ¿no? Amado, no sé si querías comentar algo más. No, simplemente agradecer. La frase de no son kirchneristas me parece muy... un país sin kirchneristas, sin chavistas, va en la misma... Yo creo que te pone la clave en eso que decías vos, que señalabas vos. Sí, como si no formáramos parte del país. Exactamente. Como si el estatuto de argentinos lentamente te lo fueran retirando. Ya no sos. Por eso me parece que es una clave y me parece una idea a trabajar, ¿no? La contraidea de quiero un país sin extranjeros.
Y la existencia también de públicos cerrados, ¿no? Porque si no hubiera públicos cerrados, esas frases no se pueden decir. Es decir, vos estás confiando en que le estás hablando a un público que vas a erizar con esa frase. Nadie te va a decir, ningún televidente de Leuco lo va a mirar y va a decir, che, pero Leuco, eso que vos estás diciendo es nazi. Pero lo erotiza. No hay esa posibilidad porque los públicos están estructurados, Amado. A ese público lo erotiza. A vos no te escucha nadie de ellos. Pero, no, por eso te decía, a ese público lo erotiza. Claro. Dentro de la intervención de Zanini, dijo algo que para mí fue muy importante, que es, al tipo que yo le voy a dar una explicación, le importa 3 pitos. Porque el problema no es si me vacuné o no, es previo. Y no hay razón. Es que soy el extranjero de su mundo. Claro, no hay argumento que valga, claro. No, ahora sabemos lo que pasaba con los extranjeros. Los llamaban violadores, asesinos, ladrones, era gente que había arriesgado su vida para ver si encontraba un pedazo de pan. Y uno los defendía solidariamente, pero ahora cambió. Ahora nosotros somos ellos también, aquí. Yo el otro día aquí caminaba por Madrid y dije, esta ya no es mi ciudad. A ver, mi ciudad ha sido siempre Buenos Aires y nunca la he dejado, pero quiero decir, es la que viven mis hijos, la que viven... No la siento, la verdad, siento un lugar ocupado donde camino como alguien, porque además, otro tema que ocurre es que los tipos que piensan así, te expresan lo que piensan delante de tuyo sin tomar ninguna precaución de que vos puedas pensar otra cosa. Es decir, el otro día fui al médico, que me tocaba el turno, y el tipo me largó toda una perorata fascista y ni se preguntó por un segundo. Yo estaría hablando con un señor ya mayor, ya entrado en años, que tal vez pensaba otra cosa. O subo un taxi y el tipo hace lo mismo, ¿no? Y a cada rato le tengo que decir que se detenga porque si no me tengo que bajar. Porque esto ya forma parte de un ecosistema. Navegan en ese ecosistema y, como dijo Amado, se erotizan. El otro hace, con la carita de abuelo, dice eso de un país sin kirchnerista y los calienta. Porque además es una apelación, extremando en términos lacanianos, el mundo simbólico quedó para la izquierda y el mundo de goce quedó para ellos. El mundo de las pulsiones es de ellos. Y nosotros estamos en el cuidado, no hay un placer inmediato, esto exige de tener esta satisfacción inmediata, porque si ahora abrimos todo, dentro de un mes vuelve todo a caer, y se va todo al carajo, y se va a morir la gente, y qué sé yo. Y no, todo el tiempo es como una batalla horrible, porque el otro dice, no, el goce es inmediato. El goce es inmediato. Y disfrazan con el principio de placer a la pulsión de muerte. Porque lo que está atrás de ese principio de placer que ofrecen es la muerte. Mientras tanto te están señalando a vos como el que está arruinando la fiesta, pero ellos están organizando la muerte. En cierta forma, el otro día hablando con un compañero de Podemos me decía, esto es un viva la muerte, como el que proclamó en su día Grande Astray, nada más que bajo la forma esta contemporánea del delirio que es viva la cerveza. Salimos, nos damos, somos distintos, somos... Bien, quería sumarlo a Ricardo Aronsky, a los comentarios a la noche de hoy. Ricardo, querido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Jorge? Hola, Ricardo, gracias gracias por escucharme. Mira, súper interesante y surgen naturalmente escuchándote muchas asociaciones con cosas que pasan acá, ni que hablar que estos últimos ejemplos que diste del médico que se pone a hablar o del taxista acá abundan desde hace años. Convivimos completamente con esa situación, pero te quería hacer 2 o 3 preguntas que son como dudas mías sobre cosas que se hicieron allá para no repetirlas quizás acá. Una que me causó muchas dudas tiene que ver con la consigna que se lanzó democracia versus fascismo.
en el sentido de, ¿es una consigna que interpela realmente a alguien existente o es una consigna de otra España, de otra época? Por ejemplo. Bueno, perdóname, Sí. ya te contesto rápido, Ricardo, porque Sí. cené con Errejón el otro día. Errejón estaba totalmente opuesto a esa consigna. Dijo, es restablecer el imaginario de la guerra civil. ¿Quién ganó la guerra civil? ¿Para qué vamos a restituir una consigna donde perdimos? ¿Para qué mierda, dijo Pablo, ahora pone fascismo o democracia cuando ganó el fascismo? Entonces, te traigo la voz de uno de los protagonistas de esta escena que sacó una mejor elección porque empató con el PSOE. Y él precisamente me dijo, esto es un error gravísimo, por lo mismo que vos estás señalando con tu pregunta. Me dijo, esto restablece el imaginario de la guerra civil. ¿Y para qué restablecemos imaginarios donde hemos sido derrotados? Esta es otra cuestión, porque a nosotros nos interesan aquellas historias. Yo soy un republicano, me emociono cuando veo la guerra civil y veo a los republicanos, estoy con ellos a muerte, he firmado todo lo que había que firmar acá en España por los desaparecidos españoles y a favor de la República y qué sé yo, pero Errejón ahí puso el acento en algo que va en la dirección de tu pregunta, ¿no? Yo cuando salió Pablo así, Pablo pensaba que frenaba el fascismo, es más, utilizó el término no pasarán, y Errejón me dijo, ¿para qué carajo dice no pasarán? Si pasaron. Sí, pasaron, claro. Bueno, yo te digo, en lo personal me hizo acordar cuando tuvimos el enfrentamiento con el campo, o el campo tuvo el enfrentamiento con el gobierno de Cristina, y bueno, algunos compañeros decían pueblo versus oligarquía, y yo tenía la sensación de que no interpelaba realmente a la mayoría de la gente. O sea que usábamos consignas viejas para situaciones nuevas y no le podíamos encontrar la palabra para decir el fenómeno, no lo podíamos eludir. La otra cosa que, escuchándote, tu descripción muy, muy rica de esta situación de cómo la gente de la derecha puede tirar cualquier cosa y vivir en la impunidad y recibir votos y ser festejada, es que lo que a uno se le pregunta, y que también me lo pregunto en relación al público gorila, antikirchnerista, furioso que tenemos acá, es cómo se construyó ese público, de dónde salió, cómo se fue armando esa cabeza, porque, a ver, si yo me enfrento en un programa de televisión con un tipo que dice locuras, y yo también digo locuras, digo cualquier cosa, pero la gente va a apoyar al tipo que es de derecha diciendo locura. Esa es mi pregunta, es decir, si yo lo enfrento al tipo no con lógica, sino con delirio, yo también digo delirios. Tengo la sensación que el delirio del tipo de derecha va a ser mejor oído que un delirio. Por supuesto, correcto, porque eso exigiría un seminario entero. La democracia que nosotros conocimos no cumplió con ninguna de las promesas. O sea, la democracia no resolvió ni el problema de la igualdad, ni el problema de la soberanía, ni el problema de la representación política. Lo que denominamos actualmente democracia, aún cuando la opción alternativa sea siniestra, a través de la dominación neoliberal y la globalización de los capitales, se ha vuelto absolutamente irrelevante. Hay miles de personas que no entienden bien dónde se toman las decisiones, que no participan nunca de esas decisiones importantes, y entonces, como decís vos, si yo me pongo a delirar, como seguramente en mi delirio no atacaré la democracia, no diré, ¿por qué no se van todos los políticos y renuncian a sus sueldos y o todos los políticos son unos ladrones? Deliraré por ahí diciendo algo sobre la vida, el cero. Entonces, hay algo que hay que diagnosticar, que es que la democracia, como expectativa, es una expectativa fallida. No resolvió. Otra cosa serían las democracias populares, que cada tanto se pueden dar en América Latina, pero no ha resuelto en los países, ni en la Europa del Sur, porque la gente dice Europa. En Europa hay unas desigualdades enormes, ¿eh? O sea, una cosa es que haya un tejido institucional más o menos regular, que queden
algunas cosas del estado de bienestar, pero en el panorama europeo, la Europa del Sur ya está atravesada por desigualdades también muy importantes. Y la democracia, que finalmente, cuando Pablo dice fascismo-democracia, ahora voy tu primera pregunta la vinculo a la segunda. La palabra democracia, de nuevo, no interpela. No interpela porque realmente a ese tipo de personas, que no sabemos de dónde salieron, de los programas de Olmedo y Porcel, o de los programas de Mirta Legrand, o de los programas de Tinelli, o de los programas de Crónica TV, o de, no sé, de aquí de la revista Hola, o de cualquier lado. Pero la palabra democracia es un lugar sobre el cual libidinalmente no hay nada. No hay, para usar lo que dijo Amado del erotismo, no erotiza nada. Nada, porque en realidad es un lugar de incumplimiento. ¿Hizo algo por la desigualdad? Nada. ¿Hizo algo por la soberanía? Nada. Es decir, Europa, ¿es demócrata? Sí. Tiene plataformas de la OTAN en todo el continente. Depende del Banco Central Europeo, que es decir, lo mismo que depende de Alemania. Y la moneda euro es una moneda preferentemente dominada por el norte de Europa. O sea que la experiencia democrática no fue una experiencia. Ha quedado reducida pura y exclusivamente a su contenido formal, procedimental, y que evidentemente nadie se atrevería a decir, Podemos adoptó a Laclau, entre otras cosas, por su consigna de radicalización de la democracia. Y la seguimos defendiendo, en aras de pensar, mientras la vamos defendiendo, en algún tipo de democracia que sea concebida de otro modo, que pudiera realmente establecer un lazo, para mí, clave, que anude comunidad, sociedad y Estado. Si no está el nudo hecho entre estas tres instancias, hablar de democracia sin comunidad y sin sociedad, y solo remitirla a un procedimiento estatal. Pero yo creo que toda esa gente ha nacido en un mundo donde la palabra democracia, para utilizar tus términos, no interpela. Es como la palabra fascismo, no le interpeló a nadie. Pero es que lo más grave es que la otra opción, que era la que había que defender, la democracia, se burlan con una facilidad tremenda de esa palabra, porque saben que esa palabra que prometía incluso en la fundación de Europa, a la que asistí cuando se fundó la Unión Europea, la Europa democrática, era la Europa de la diversidad, de la pluralidad, etcétera, etcétera, etcétera. No, fue una Europa homogeneizada desde el mercado. O sea que después del 89 y la caída del muro, la Europa era lo que estaba como el gran proyecto democrático. Un proyecto democrático que en realidad ha servido para límites meramente formales. No. Sí, y te iba a decir, Jorge, la última pregunta, porque me dio la sensación de tu exposición que la derecha es capaz de desplegar una vitalidad que por alguna razón la izquierda no termina de poder exhibir o de poder desplegar. Y me parece que eso lo tenemos que pensar para nosotros acá, digamos, cómo hacemos, porque también queremos que como nosotros vengan los jóvenes y que venga todo el mundo y que se vengan los movimientos más vitales de la sociedad, pero para eso me parece que algo hay que hacer en nuestra propia cabeza para que eso tenga, porque en ese debate que vos mencionaste por televisión, donde se termina yendo Pablo, la que era muy, muy vital y muy desenfadada y el que lo mandaba a que se fuera era la fascista, digamos. Ahora, esa cosa de vitalidad y de no estar a la defensiva y de no estar recibiendo mamporros, me parece que tiene que surgir desde un lugar interno de nuestro espacio que no lo encontramos todavía. No, estoy totalmente de acuerdo con vos, no lo encontramos porque si empezamos a hacer eso somos tachados de autoritarios. Y después parecería que vos tuvieras una comunicación directa con Errejón, porque este es el otro comentario de Errejón. Errejón ahora todos sus discursos son los verdes, la ecología, el feminismo y los jóvenes.
porque dice que la izquierda está cansada, que la izquierda está ya agotada, se ha agotado en contradecir todo el tiempo a los argumentos de la derecha. Entonces Rejón decía el otro día, en este encuentro que tuvo conmigo, diciendo, yo veo que ahora hay que hablar de lo que le interesa a la gente de inmediato, pero no en el sentido de ellos, sino en nuestro sentido. Entonces él habla salud mental, feminismos, ecología, mundo sostenible, y tiene al Partido Verde alemán como en su horizonte. Pensando, no sé si está equivocado con eso, no digo que esa, pero él está pensando en unos términos parecidos a los tuyos, está pensando en cómo salir del cansancio, cómo salir del agotamiento, ¿no? Porque resulta que desde el punto de vista axiológico, desde el punto de vista de los valores, la izquierda es superior éticamente a la derecha, porque la izquierda comprende valores de justicia y de igualdad que la derecha prescinde de ellos. Pero resulta que en el campo de los sectores populares, esos valores están absolutamente dispersos y difuminados, y por lo tanto la visión que tiene la gente es que la energía, como has dicho vos, no vieras cómo habla Ayuso, se ríe durante toda la entrevista. Es decir, se ríen, hablan a los gritos, se ríen, están en un estado como de... Y ves a los otros con ojeras, cansados, explicando que la tasa ha crecido y que baja, sube. Es una cosa verdaderamente muy novedosa, porque no los puedes, por ejemplo, el ataque moral ya no lo puedes hacer, porque ellos tienen un cinismo absoluto, pueden estar de acuerdo con cualquier cosa que sea a favor de ellos. Bueno, para tu idea, Sabater, Fernando, no el hijo, con el que sí tengo una relación fluida, votó a Ayuso. Leguina, teniente de alcalde de Madrid en su día, votó a Ayuso. O sea que este fenómeno, estamos hablando de intelectuales que fueron en la transición muy relevantes. Ahora, Jorge, me parece que otra de las claves que traes muy, muy potente y muy difícil para pensar es este tema que el discurso entra porque en realidad no le hemos dado respuesta. La democracia no le ha dado respuesta a las mayorías. No, no le ha dado. Eso es una verdad histórica irrebatible. No. Exactamente. Ahora, ahí me parece que debe haber miles, pero al menos hay dos ejes para pensar esto. Uno es ir a buscar cómo disputar la satisfacción inmediata, que es lo que señalabas recién, pero el otro sería cuando tenés el gobierno, cómo sos más disruptivo. Porque no podés dar respuesta porque no te animás a romper las lógicas. Y me parece que ahí, o en el medio de estas dos cosas, debiera estar la clave, ¿no? Porque si no, siempre no se puede, y el no se puede se convierte en la base sociológica para que entre ese discurso, tal cual vos lo describís. Y sí, lo que pasa es que la izquierda no lo puede hacer porque está condicionada mira por todos lados, que no se enojen las corporaciones, que no se enoje el IBEX 35. Bueno, es decir, ellos están monitorizados por las corporaciones, es el único monitor que tienen, y las corporaciones les dicen adelante. En cambio, un tipo que si habla Sánchez o Alberto, mira para todos los costados, qué plato no va a romper, qué mesa no se... qué es lo que... Están en un lugar de condicionamiento que desde un gobierno, si no estuvieran en el gobierno sería otra cosa, pero desde un gobierno es muy difícil, porque además están endeudados, porque además están siempre amenazados con capitales que se van a ir, y además no pueden cumplir nunca. Están todo el tiempo cansados por los déficits que ellos mismos han heredado. Hasta el punto de que llega un momento en que uno se plantea si valdría la pena o no estar en los gobiernos. Como también, por ejemplo, me han puesto por ahí abajo. Yo no sé si hay que ir a hablar a esos programas de televisión. Yo dudo de que sea interesante seguir yendo a hablar. Yo personalmente no lo haría. Yo estoy convencido que no. Yo cuando veo a algunos compañeros que van a los programas estos de los monstruos, no sé bien si eso tiene alguna
alguna eficacia, si eso tiene alguna... No. En el gobierno fue un debate nuestro y la decisión más o menos aceptada fue que no sumaba nada, Y ahora iba ahora solo a van, perder. claro, ahora van, yo dejaría ese lugar vacío, Yo también. que ese lugar Pero quedará... volviendo a lo anterior y queriendo ser molesto, digamos, todas las corporaciones existen, las restricciones existen, pero me parece que también el condicionamiento mental / ideológico existe, porque como tal cual vos decís, ¿para qué sirve ir al gobierno si no te vas a animar a hacer lo que no te permiten? Claro, está siempre la expectativa de que vas a encontrar coyunturas, lugares, negociaciones donde algo vas a obtener, y lo que puede ocurrir es que naufragues en medio de todos esos intentos y al final la historia te coma no haciendo nada. Yo te digo, claro, quemás la marca, le digo yo. ¿Vas a quemar la marca? O a la vez dar un salto. No sé, el otro día la escena entre lo que decía Grabois, cargado de razón con respecto a la tarjeta alimentaria, y el presidente. Me hizo acordar una frase de Borges que decía que si Góngora leía una página del Quijote, la corregía desde la primera palabra hasta la última, pero hubiera sido incapaz de escribir una página de Quijote. Entonces, sentí lo mismo. Dije, todo esto que dice Grabois es exactamente como lo dice él. Ahora, no sé si lo podría decir siendo el presidente de Argentina. Esta es una duda que mantengo con respecto a la relación que veo con los condicionamientos en un lado y el otro, ¿no? Es decir, el otro, esta sabiduría que tenía Borges para la literatura, dice, sí, le corrige de la primera hasta la última palabra, que no hubiera escrito nunca el Quijote. Es que esto no sé bien, es un dilema de no sé cómo resolver. Es decir, están en el gobierno tan condicionados que, como decís vos, se quema la marca. Y a la vez, si estás afuera, hay una extraterritorialidad que no te deja nunca maniobrar, y el presente es el presente. Es decir, Grabois tiene... La discursividad de Cristina es una cierta quiebra de eso, ¿eh? La discursividad de Cristina cuando era presidenta, digo. La discursividad de Cristina, pero a ver, todo el mundo, ahora ya que Amado me ha permitido entrar en el plano más urticante, convengamos que la jugada de Cristina fue genial, ¿no? Con la designación de Alberto. Pero también es verdad que no pudo asumir ella. Muchos me dijeron el otro día cuando se retiró Pablo, Pablo se retira, Cristina no se retira. No, claro que no, porque ella es una verdadera líder política, Pablo no. Ahora, leímos como corresponde que ella no se podía presentar, que ella no era solamente la gran hacedora de una inteligencia política mayor, nombrándolo a él, o se había encontrado con un límite también. Porque en realidad el fervor hizo que todo el mundo leyera esa operación como una operación perteneciente a su genialidad política. La tiene sin duda. Pero no estaba también estableciéndose un límite ahí. No se lo explicitó. Bueno. En eso consiste la genialidad, Jorge. La genialidad, para mi modo de ver, consiste en autoimponerse un límite. Por supuesto. Un nuevo punto de partida más que un límite. Un nuevo Por supuesto. Pero también hay que hacer constar que da un paso atrás. También hay que hacer constar que lo que podría haber sido, porque no fue todo. Por ahí mucho, Jorge. Por ahí mucho, sí. Porque todo el tiempo donde yo pude tener la suerte de conversar con ella, no estaba resuelto que ella no iba, ¿eh? No estaba claro. Es a partir de determinado momento que ella entiende que no va. Y no es solo, porque digo esto porque a veces he tenido la sensación de que la lectura que se favoreció, yo estoy de acuerdo que lo que decís, Edgardo, es exactamente así, que cuando alguien comprende que se tiene que retirar, el mismo Pablo ha dejado su lugar a Yolanda Díaz, que es la mejor ministra que tiene Sánchez, y piensa que ella va a ser la heredera de la nueva candidata a presidente.
Ahora, también en eso uno tiene que llegar a la conclusión. En este país, en España, Pablo no pudo ser. No pudo ser. No digo que en Argentina Cristina, porque Cristina sí puede ser, pero en la coyuntura en la que se jugó al final del macrismo, ella es inteligentísima dando un paso atrás. Y hay que sacar las consecuencias también del paso atrás. Se sacaron las consecuencias. Sí, por supuesto. Claro, pero que yo he tenido muchas veces la impresión, hablando con los compañeros y compañeras kirchneristas, que se puso todo el énfasis en la genialidad de ella y no en que ella se retiraba. Bueno, pero eso te facilita el enfrentamiento con Alberto desde posiciones cómodas. Porque a vos te gusta que Cristina haya elegido a Alberto, a pesar de que eso es el reconocimiento de un límite, pero no te gustan los límites que vio Cristina para ponerlo a Alberto. Ahí hay un juego. Bueno, lo hace mejor, no se podía expresar. Lo hace expresado de una manera perfecta. Es exactamente lo que quería decir. Nos gusta la idea de que ha puesto a como si eso hubiera venido. Él está ahí por ella. No está por otra razón. No hubiera estado nunca ahí si no hubiera sido por ella. Exacto. Pero a la vez ella tiene que haber llegado a conclusiones muy fuertes, muy importantes, muy definitorias de todo el mundo geopolítico, internacional, nacional, etcétera, etcétera, de las correlaciones de fuerza que molestan a tantos, con la decisión que ella tomó de decir, bueno, yo aquí me mantengo a un costado y que vaya este muchacho. Pero Jorge, en el video lo dice expresamente eso que estás diciendo, ¿eh? Yo entiendo que lo tuyo es una deducción brillante, pero te aclaro que ya sé. se desprende de lo que dice Cristina. Por supuesto que sí. Lo que siempre, en todo caso, lo que intento decir es que ella entrevió muy bien que no había condiciones, que la situación estaba en un lugar en donde si ella daba el paso y lo asumía ella, esto se volvía el infierno final. Y eso no había pandemia. Eso que no había pandemia. Y eso que no estaba. Claro, sin la pandemia. Sin la pandemia dio un paso atrás. Y mandó a los compañeros y a compañeras que podían asumir responsabilidades en este proyecto. Interesantísimo. La verdad es que a mí nunca me dio tanto placer coordinar una charla y a su vez tanto trabajo como coordinar esto, no solo por el nivel del debate, sino también por todas las cuestiones que quedan sin tocar. Yo repito algo que dije hace unas horas, yo seguiré mucho tiempo más. El tema es que, bueno, por respeto a Jorge, sé que son casi las 3 de la madrugada en Madrid, voy a ir circunscribiendo el cierre. Pido Juan. Sí. Juan. Bueno, pero si quedó tanto es que hay que comprometerlo a Jorge otra vez. Eso ya está. Pero esa es la solución. Les digo una cosa, les agradezco infinitamente porque para mí esto implica un reconocimiento de gran amor de parte de ustedes, de que me hayan permitido, que ustedes hayan reconocido que vivo en esta ciudad, en esta puta ciudad, y poder hablar de todo lo acontecido. Les agradezco mucho, ustedes son mis compatriotas, y que me hayan dado la posibilidad de algo que me ha agitado estos años aquí, podérselo expresar a ustedes y contárselo, es de un valor enorme para mí, enorme. Y este para mí era el foro más. Hace un rato hablé con el ex vicepresidente de Castilla-La Mancha, un purgado de Podemos, y le dije, mira, dentro de un rato voy a hablar de la experiencia española. Y ya me empezó él a decir todas las lecturas que él tiene. Así que lo agradezco muchísimo, muchísimo. Quería sumarlo a Pablo Fondevila también y a Rocco Carbone, que están sumados ahí a la lista, con el respeto hacia todos los compañeros y compañeras, también Natalia Salvo, que entró unos minutos, y siente especial devoción hacia tu figura intelectual, Jorge, y bueno, también quería participar, pero no pudo. Pablo, Rocco, ¿si están por ahí? ¿Pablo? Sí, perdón. Sí, estamos ya muy al límite, ¿no? Con el tiempo, pero
No, volviendo un poquitito atrás de esta conversación, por supuesto, brillante la presentación de Jorge, siempre tan agradable, tan claro, tan abridor de senderos, ¿no? Para reflexionar sobre los grandes desafíos que tenemos en la política. Pero una cosa que me recuerda la exposición de Jorge es que acá perdemos mucho tiempo seducidos por exhibir la contradicción del adversario. Es decir, se da la paradoja que somos gobierno, pero en los espacios donde nosotros nos expresamos, y muchas veces en los que administra de alguna manera el adversario político o la oposición, nos solazamos tratando de exhibir las contradicciones del otro. Y efectivamente perdemos mucho tiempo porque estando en el gobierno, y esto, digamos, recupero lo que dijo también Amado, pareciera que hace falta un poco más de valentía rupturista, ¿no? Es cierto lo que Jorge señala, la diferencia entre ellos y nosotros, en términos de que tienen un esquema de contención extraordinario desde el punto de vista mediático y del poder económico. Pero también es cierto que no vale la pena, me parece, acá digamos, asoma la idea de que a lo mejor no vale la pena llegar al gobierno. Yo digo que no vale la pena llegar al gobierno si no vamos a jugar a fondo. Y esa tristeza que esgrime en las posiciones, digamos, de la izquierda, por llamarlo de alguna manera, esa tristeza y es también reflejo de la falta de audacia, ¿no? Audacia que el otro campo exhibe de una manera desvergonzada, precisamente porque son mucho más que un conjunto de dirigentes y de votos que los respaldan y un sector de la sociedad que los respalda en la medida en que tienen el poder hegemónico que también los acompaña. Pero creo que de ese dilema se sale en vez de dedicarnos a refutar lo estúpido, lo idiota, la contradicción tan flagrante en la que ellos se mueven desde el punto de vista de la razón para tratar de hacer política. Porque si la democracia justamente no ha cumplido con las promesas con las que vino al mundo, yo creo de que los movimientos nacionales en América Latina en muchos casos sí dieron respuesta y sí construyeron una sociedad más vivible. Yo sigo pensando, como dijo Cristina en algún momento del año pasado, que es cierto que ganamos porque estábamos unidos, pero también que es cierto que ganamos por lo que hicimos, porque también, digamos, el comportamiento en el poder del neoliberalismo fue escandaloso, y aunque sigan existiendo a pesar de lo que hicieron, es cierto que también pagaron un precio, y eso es la medida de la posibilidad. Y en esa medida de la posibilidad es donde yo creo que nosotros, si estamos en el poder, tenemos que jugar a fondo. Perdón. Esto era un poco lo que quería decir. Gracias, Pablo, querido. Rocco, ¿querías sumarte? Sí, muy brevemente. Buenas noches o buen día, Jorge. Algunas pequeñas consideraciones. Voy a tratar de ser lo más breve posible porque ya es tarde acá y es de madrugada allá. Bueno, a partir del 94 o del 98, digo, con la emergencia del movimiento zapatista o con la aparición de Chávez en Venezuela, efectivamente América Latina empezó a ser una suerte de meridiano intelectual, un meridiano político de España, ¿no? Y de todas las grandes figuras de Podemos, de Unida Podemos, representaron ciertos puentes con América Latina, con el chavismo, con el masismo en Bolivia, con el luguismo y también con el kirchnerismo en la Argentina. Ahora es al revés, ¿no? Yo creo que Madrid en este momento es un meridiano político e intelectual de las derechas, y sobre todo de las derechas latinoamericanas. Digo, en Madrid hay la Fundación Libertad de Vargas Llosa, Macri se referencia en esa fundación. Sí, entonces, perdona,
han firmado un manifiesto juntos. Han firmado ya el manifiesto por la libertad, lo ha firmado el macrismo, Vox y la derecha, perdón. Sí. Nos acordamos muy bien de ese manifiesto porque salió hace un año, más o menos, por estos tiempos. Ahora bien, ¿por qué digo esto? Porque lo que pasó en Madrid me parece que hay que tomarlo muy en cuenta. Y ahí pongo una pequeña nota crítica, ¿no? Vos, digamos, decías que a la derecha no le interesa el sentido común. Bueno, es posible que no le interese el sentido común, pero incluso si no le interesa el sentido común, ese sentido común está. ¿Por qué digo esto? Porque a mí me parece que en Madrid ha ganado un partido, ha ganado una figura de la derecha española, pero me parece que ha ganado un sentido común. O sea, ha ganado el sentido común en contra de las restricciones que ha establecido el PSOE, que está en el gobierno, ¿no? Y que es un equivalente al Frente de Todos aquí en la Argentina. Y entonces me parece que en este sentido, a ese sentido común hay que prestarle como cierta atención. Luego, vos decías, la derecha es fiesta. La derecha se ha apropiado de todas las consignas interesantísimas del 68, pero las ha dado vuelta, las ha trastocado. La derecha es goce, la derecha es pulsiones. Bueno, y todo esto se pone muy bien en diálogo con el momento inmediatista del capitalismo digital, con el inmediatismo de las redes sociales, con el inmediatismo del mercado. Y todo eso me parece que es muy provechoso frente al escenario de muerte que implica la pandemia, ¿no? Y entonces me parece que frente a la muerte que implica la pandemia, la posibilidad de muerte que implica la pandemia, la derecha con ese inmediatismo, con ese goce, con esas pulsiones, resuelven una escena. Y la izquierda o los progresismos no pueden resolver esa escena, porque la izquierda, como vos dijiste, es orden, es responsabilidad, es cuidado, ¿no? Y en cuanto a la consigna fascismo-democracia, es una consigna pésima realmente, fascismo o democracia. Más allá de las cuestiones que vos dijiste, ¿por qué me parece pésima? Porque si vos sos de izquierda y defender la democracia en contra de las hordas barbáricas, en contra de los bárbaros, eso te pone inmediatamente en una posición conservadora. O sea, te pone en una posición contraria al ser de izquierda que de alguna manera encarnás. Y además, si no le encontrás una salida a la pandemia, si no le encontrás una salida al cansancio, si no logramos encontrar un nuevo mito redentor, de alguna manera disponemos la escena política, la escena humana para que la derecha gane, y no gane solo en Madrid, sino que puede ganar en otros lugares, como en la Argentina y en Buenos Aires, este año o en el 23. Y luego una pregunta, digo, no para que se conteste ahora, sino para que podamos elaborarla en algún momento. Digo, ¿cómo se puede sostener un nuevo mito o cómo se puede sostener un nuevo erotismo, como lo decías vos y que Amado recuperaba? ¿Cómo se puede sostener eso, ¿no? Un nuevo erotismo, un nuevo mito en la Argentina sin cuerpo en la calle? ¿Cómo se puede reeditar un 17 de octubre? ¿Cómo se puede reeditar la escena de la 125 y el conflicto con el campo si efectivamente estamos en una posición antiizquierda, en una posición conservadora, en la posición del orden, en la posición del cuidado, que indudablemente el cuidado de la vida es importantísimo, pero digamos, la posición que hemos asumido, tanto Podemos en España como en el Frente de Todos acá, es una posición contraria a nuestra propia identidad. Entonces la pregunta es cómo creamos una expectativa de futuro, una utopía, un mito, un nuevo erotismo, si efectivamente no podemos volver a los lugares de politicidad que son estrictamente populares. Bueno, eso para ser muy rápido y para seguir reflexionando en cualquier otro momento. Así que muchas gracias. Yo creo, ¿puedo decir algo todavía o ya está? Sí, Jorge, sí. No, me parece, coincido con la lectura de Rocco Carbone. En todo caso, la expresión mito redentor, me gustaría que algún día hubiera una posibilidad de discutirla, porque se habla mucho de eso, de que la izquierda necesita apelar o fundar o constituir un nuevo mito.
la izquierda o los movimientos nacionales y populares, porque supongamos que la palabra izquierda no va en Latinoamérica, aunque la derecha sí sabe que es derecha. Pero lo que no me atrevería en este momento es a desprender de mis palabras que la gente salga a la calle. O sea, yo estoy a favor todavía del control, de los cuidados de la pandemia, por más que eso sea una noticia pésima para la izquierda, porque es verdad que, como ha dicho Rocco, ese mito redentor, sin las liturgias de los movimientos nacionales y populares en la calle, entra en una zona de déficit terrible. Ahora, yo no alentaría en este momento la presencia masiva en las calles. Me parece que sería una emboscada terrible que nosotros en la desesperación eligiéramos también la propagación de la muerte. O sea, ahí es donde pienso que, así como tengo presente que estamos en una posición, como dijo Carbone, de anti-izquierda porque no está la calle, yo no alentaría en este momento, conclusión, vivamos peligrosamente y salgamos a la calle. Esto me gustaría dejarlo claro, porque por ahí se puede desprender. Yo digo, bueno, claro, si no está la calle es evidente que no se puede constituir un discurso transformador, porque le falta su núcleo mítico que en la calle siempre aparece, a entonces salir ahora a la calle. Leí recién... Ese núcleo transformador en la Argentina es muy difícil porque el gobierno elabora, cuando lo elabora, una narrativa totalmente tecnocrática. Entonces, si no se puede hacer en la Rocco, calle... todos los gobiernos ahora, no conozco ninguno, salvo Estados Unidos, con su supuesto revival keynesiano, generan una narrativa tecnocrática. No conozco ninguno, salvo que digamos que el 25 de mayo vayamos todos a la Plaza de Mayo. ¿Estamos en condiciones de hacerlo? Yo creo que no, pero al mismo tiempo habría que hacerlo. ¿Sabes qué, Rocco? Yo creo que la única salida es por las armas, y al mismo tiempo retiro lo dicho. Otra poría. Es así, yo creo que la única salida es por las armas. Una vez dicho esto, por favor, lo retiro. Lo retiro. Sí. Bueno, el retiro también es nuestro. Quería previo agradecerte, Jorge, por tamaño compromiso a estas horas de la madrugada. No sé, Amado, si querés decir algún comentario final, se te cayó la conexión y volviste. Si no, ya nos vamos, lo liberamos a Jorge para que No, simplemente todos los núcleos de cosas que quedaron para pensar a partir de esta reflexión. Y no los voy a enumerar porque nos iríamos a horas que para Jorge serían insoportables. Así que sigamos el jueves que viene me parece que es un punto de partida bueno de cómo hacemos para invitar a enamorar, pero además para cuando el gobierno llegue no sea tecnocrático. Bueno, gracias entonces, Amado, y un pedido antes de terminar, un agradecimiento a Jorge, un pedido de disculpas para los compañeros y compañeras que, bueno, por la dinámica de la charla no nos pudimos escuchar, lo veo a Mario Y menos mal que no lo escuchamos a Jorge el último que dijo. Yo ya me olvidé. A Mario Toer, a José Mazzoni, a Natalia Salvo, la verdad es que, bueno, seguiríamos mucho tiempo más, pero bueno, nos iríamos a altas horas. Le demos prioridad en la próxima. Total. Sí. ¿Viste cómo hablo tucumano, no? Le demos prioridad. Yo lo que no escuché es lo que retiro lo dicho. No, era una ironía con Rocco, que me gustó cómo habló y está bien. Bueno, gente, será entonces hasta la próxima. Buenas semana. Muchísimas gracias. Bien. Chao. Gran reunión, gracias.